padecido en vano, si es que realmente fue en vano. 5. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Padre Celestial, gracias te damos. Permítenos, Señor, esbozar este tema bajo la unción de tu Santo Espíritu, Señor. Enséñanos, instrúyenos, porque queremos aprender de ti, Señor. Abre nuestro entendimiento para que estos preceptos queden plasmados en nuestros corazones. Queremos, Señor, que tú corrijas lo torcido que hay en nosotros. Yo sé que es una carta de exhortación, Señor. Necesitamos tu exhortación. Necesitamos tu llamada de atención, Señor, para corregir lo torcido y para que nuestro pie no salga del camino. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Gracias. Tome su asiento, por favor. La epístola a los Gálatas es una epístola que a la gente no le gusta, pero a mí me gusta demasiado. Y si me voy al capítulo 5, está mucho mejor todavía. Le puse como tema central: tan necios sois. Habiendo empezado por el Espíritu, ¿vamos a terminar por la carne? ¿Nos vamos a dejar fascinar por lo que otros dicen? Las palabras tienen tanto poder, tienen tanta esencia, que menguan el espíritu del hombre, lo reducen. O sea, la presencia de Dios, cuando el hombre no ha sido cimentado en la fe, cualquier palabra mueve sus cimientos escriturales. Veamos el versículo 1. Mire cómo empieza, con signos de admiración. Oh Gálatas insensatos. Y pregunta: ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado ya claramente entre vosotros como crucificado. ¿Quién los fascinó? El apóstol pregunta, después de que este hombre inquiere en el Espíritu de Dios, ora, se sacrifica para llevarles este mensaje a los Gálatas. Y cuando él regresa a Galacia, se encuentra que estos hombres están otra vez judaizando. Volvieron de donde el Señor los sacó. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? ¿Alguien tuvo la osadía o el poder de entregarles palabras poderosas, con mayor unción, con más poder, para regresar al judaísmo? Permítame aclarar este concepto. ¿Por qué al judaísmo? Porque ya Cristo estaba en acción. Cuando el Señor aparece, quiero dejar esto bien en claro para que entendamos lo que estamos escuchando. Cuando el Señor aparece allá en el Jordán, ¿recuerdan ustedes de Juan el Bautista? Cuando el Señor aparece y es bautizado por Juan el Bautista, dice la palabra de Dios que descendió una paloma sobre él como figura del Espíritu Santo. El que tiene a Cristo tiene al Padre. El que tiene a Cristo tiene el Espíritu Santo. Y el que tiene a Cristo tiene al Hijo y tiene el poder. Tiene a Dios en su ser. Entonces Jesucristo aparece y Juan el Bautista lo bautiza. Él no quería bautizar a Jesucristo, pero le dice: es necesario que esto se cumpla. El bautismo de Juan. Entonces, la historia de la humanidad, antes de Cristo, la historia de la humanidad, los años venían en orden descendente, del 5000 al 4000, al 3000, al 500 y al 600, y bueno, en orden descendente.
cuando Cristo aparece, cambia la historia de la humanidad y los años empiezan en orden ascendente. Por eso estamos en el 2023. Llevamos 20 siglos que el Señor apareció ya. Esta es la historia de la humanidad. El Señor cambia. Donde Jesucristo se hace presente, cambia la historia de la humanidad y cambia la historia automáticamente del hombre. Amén. Le pregunta, ¿quién los fascinó? Vayamos al capítulo 2 y veamos el versículo 13 y 15. Y nos vamos a dar cuenta que muchas veces requerimos de llamadas de atención sobrias, fuertes y poderosas para remover los cimientos viejos, antiguos, obsoletos que tenemos, que traemos del mundo. Hay muchos hermanos que solamente les hace falta persinarse, porque todavía traen aquellos andamios colgantes en su corazón. ¿Qué dice? Gálatas 2, capítulo 13, capítulo 2, versículos 13 al 15. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé, permítame. Bernabé fue uno de los grandes hombres, juntamente con Pablo, que fueron y conquistaron 5 continentes. Oiga, 5 continentes. 5 continentes. 2 hombres conquistaron 5 continentes. Llevaron el evangelio a toda Asia Central, Europa, África y Oceanía. Hermanos, y nosotros no somos capaces ni de ganarnos el compañero de trabajo. Nuestros cimientos tienen que estar fundados, sembrados en Jesucristo, en la cruz de Cristo, llevando en todas partes de nuestro cuerpo las marcas de la cruz de Cristo. Amén. Si el hombre no hace eso, está perdiendo su tiempo. Y por ende, está perdiendo su comunión con Cristo. Y por ende, está perdiendo su salvación. Nosotros no somos simpatizantes de Cristo. Somos hijos del Dios Altísimo. Amén. Hermanos, ¿usted cree que a mí el trabajo, me sube un poquito por favor? ¿Usted cree que a mí el trabajo no solamente me va a dar de comer, me va a salvar? Si el trabajo salvase a los hombres, ¿sabe qué pasaría? Todo el mundo trabajaría. No existiesen iglesias. Hermanos, seamos conscientes. Esta es una llamada de atención de parte de Dios. Quiero hacerles una pregunta de fuego a ustedes. Díganme, ¿usted sabe cuándo viene el Señor por su iglesia? A ver, ¿alguien? Dígame algo, por favor. Yo no lo sé, pero es muy posible que de pronto esta noche aparezca, o esta tarde. ¿Estamos preparados para ello? Esta es una carta de exhortación, es una carta de llamada de atención, es una carta para despertar. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Amén. Gloria a Dios. Los veo preocupados. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé era un gran ministro del Señor, un gran apóstol, fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi, está hablando Pablo, que no andaban rectamente,
conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, oiga, a Pedro, quítamele un poquito de eco porque... Pero cuando vi que no andaban rectamente, confronté a Pedro y le dije, tú, mira lo que le dice, conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Hermano, es como el hombre que entra a una iglesia y saca a la gente y se la lleva para el mundo. Si Pedro fue sacado del judaísmo, ¿por qué obliga a los que no tienen a Cristo a meterlos al judaísmo en cambio de meterlos en el cristianismo? Así estamos muchos de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque nuestro testimonio está por el piso. Amén. La presencia de Cristo es pobre. Amén. Es pobre, es casi ninguna. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted habla con uno de sus amigos, tío, primo, lo que sea, o parientes, como usted le llame, usted no es capaz de decirle, el Señor le bendiga. Amén. Porque sabe que va a recibir usted, ya se volvió, aleluya. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Está Pablo llamándole la atención al apóstol más bravo que tenía Jesucristo, que era Pedro. El apóstol, no quiero denigrar, pero el apóstol Pedro se creía, oiga, el guardaespaldas de Jesucristo. Yo le pregunto a usted, ¿usted cree que Jesucristo necesitaba guardaespaldas? No. ¿O alguien que lo defendiera? No. ¿Quién es Cristo para usted? Yo les hice una pregunta. ¿Quién vive? ¿Quién tiene el poder? ¿Quién ministra? Ese es, hermano. Amén. Mira lo que dice el 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, Pedro, siendo judío, vives como los gentiles, vives como mundano, vives como cualquiera, y no como judío, ni como cristiano, y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Amén. Entonces dice Pablo, nosotros, judíos de nacimiento, y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la carne, sino por la fe de Jesucristo. Jesucristo es nuestra justicia. Hemos dado varios estudios acerca de la justificación y quiero hacerlo rápido para que lo entendamos. Ustedes y yo fuimos encontrados culpables en el reino de los cielos. Y el Señor, como abogado, fuimos ante el Padre Celestial y fuimos encontrados culpables, reos de culpa, reos de muerte. Aquí está el juez, ahí está el abogado y aquí está el acusado. Los acusados éramos nosotros, amén, los culpables, los pecadores. Pero aparece el Señor Jesucristo e intercede por nosotros. Amén. A este proceso se le llama justificación. Hemos sido justificados por Jesucristo. Aleluya. Porque Él quitó el pecado, borró el pecado, borró todos los antecedentes penales que teníamos delante del Padre Celestial. Y ahora somos libres. Somos libres. Somos libres en el nombre de Jesucristo. Hermanos, usted no tiene que hacer mucho esfuerzo. Solamente párese de frente y dígale, el Señor Jesucristo lo bendiga, y le empiezan a temblar los otros como si fuera Domingo de Ramos. La palabra del Señor tiene poder. Amén. La palabra que tú recibes
La palabra que tú comunicas, la palabra que tú hablas, es espíritu y es vida, es espíritu. Sana la carne, sana el espíritu y restaura el alma. Hermanos, los veo así como medio tensos. Una pequeña terapia, relaje, tranquilo. Yo tengo allá unos manuales. Ahí están. Escribí algo acá. Aquellos maestros que recurrieron a la manipulación de las emociones, porque hay gente especialista para sacarle el billete a los hermanos. Les tocan las emociones, sus necesidades. Su papá, su mamá, su tío, su abuelo, su mami, todos le toca la parte emocional del hombre. Nosotros ya no somos emocionales, hermanos. Amén. ¿Por qué? Porque ya no vives tú. Tú moriste en la cruz del Calvario. Ahora el que vive en ti es Jesucristo. El que ministra tu vida es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Usted no se puede guiar por emociones. Si usted tiene el Espíritu de Dios, fácilmente usted sabe qué espíritu trae el hermano o la hermana. Así de fácil. ¿Sabe por qué? Porque el espíritu se identifica entre sí. Pero cuando usted rechaza, cuando es rechazado por alguien, es porque el espíritu que esta persona trae es en contra del suyo. Amén. Excepto que sean partners en todo, ¿no? Vamos a ir a Lucas capítulo 24, hermano. Evangelio de Lucas, por favor. Lucas capítulo 24, versículo 25. Es muy importante que nosotros sepamos esto. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo. Yo tengo hasta las 3, no sé si está aquí. Lucas capítulo 24, versículo 25. ¿Están conmigo, hermano? Amén. Voy a ir al 23. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles. Estoy en Lucas capítulo 24, versículo 23. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles que dijeron que él vive. 24. Y dijeron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Está hablando de Cristo, ¿no? Amén. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? La gente, ¿han escuchado este dicho que hasta no ver, no creer? Amén. ¿Y cuántos lo creen? Más así. Pero si lo han escuchado, ¿sí o no? Sí. ¿Y surte efecto? Claro que sí. ¿Y eso viene de parte de Dios? El Señor resucita y las mujeres son más osadas todavía. Vamos a ver por qué Él dijo que Él iba a resucitar al tercer día, y fueron al sepulcro donde Él había sido sepultado. ¿El Señor fue sepultado o enterrado? Quiero saber. Sepultado. O sea que no fue enterrado. No.
Igual la diferencia. Enterrado significa estar en la tierra, ¿sí o no? Pero él fue sepultado en la roca. Roca. Fuego. Él fue sepultado en una tumba, en la roca. Esa es la diferencia. Las mujeres fueron y se encontró con que la piedra estaba removida. Quiero que usted vea esta figura. El ángel les dice: ¿a quién buscan ustedes? Buscamos a Cristo. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive para siempre? Amén. Gloria a Dios. Cristo no podía morir. Acabaron el cuerpo, pero el espíritu no lo pueden tocar. Es intocable porque Dios es espíritu. Tiene que hacerse visible, tiene que tomar un tabernáculo terrestre para poderse mover y que la gente lo vea, que lo pueda tocar, que le pueda hablar. Entonces el Señor llega donde estaban todos los discípulos. Entra sin abrir la puerta y les dice: paz a vosotros. Les dijo paz, porque Él es la paz. Amén. Él es mi paz. ¿Qué más? Has cambiado. Él ha roto todas mis cadenas. Él ha roto todas mis cadenas. Él es mi paz. Él es tu paz. Amén. Amén. ¿Sabe qué pasó después? Se quedaron los apóstoles tácitos, llenos de miedo, como si hubiesen visto un espanto, porque entró estando las puertas cerradas. Le dijo: paz a vosotros. Y otra vez se fue y regresó. Le dijo: paz a vosotros. Entonces le dijo a uno de sus discípulos: mete la mano en mi costado. Soy yo, Jesús de Nazaret. Amén. Así estamos nosotros. Es que el Señor me dijo a mí que lo que el Señor te dice a ti, te lo va a cumplir. Somos nosotros los que no cumplimos. Dios tiene el poder, tiene sus vidas y la mía esculpidas en sus manos. Dios no se equivoca. Los hombres han humanizado a Cristo, creen que Cristo piensa, trabaja y milita como usted. No se equivoca, hermano. Amén. Cristo es espíritu. Amén. Esa es la razón de nuestro vivir. Ese es el motivo de nuestra existencia. Ese es el motivo de nuestro culto a Él. No lo vemos, pero lo sentimos. Lo vemos en el trabajo, lo vemos en la casa, lo vemos cuando manejamos, lo vemos cuando comemos. Porque Él es nuestro proveedor. Amén. Gloria a Dios. Él es el que guarda tu pie para que no tropiece en piedra. Él es el que guarda tu caminar para que no se salga lo cojo que hay en nosotros. Es que yo soy. Usted no me conoce a mí. Usted y yo no somos nada. Amén. Sin Cristo. Somos como el viento, somos como las hojas que arrebata el viento. Sin Cristo. Ya los tengo preocupados. Amén. Vamos a ir ahí en Gálatas capítulo 19, capítulo 2, versículos 19 y 20. Estoy en el 18. Amén. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén. Está hablando Pablo, ¿ok? Porque Pablo es el que escribe. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén
para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. 19. Pero no vi a ninguno de otros de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. 20. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Le voy a hacer una pregunta a usted. ¿La gente dice lo mismo de usted hoy en día? La fe que perseguía, hoy la predica. La fe que asolaba, hoy la vive y la predica. ¿Dice la gente lo mismo de usted? No se olvide que esta es una carta de exhortación. Es la única manera de remover todos los cimientos de los hombres. Amén. Todos los cimientos de los hombres. Remover su fe y ponerla donde tiene que estar, que es en Cristo Jesús. El mundo nos necesita tu santidad, necesita tu conocimiento, necesita tu consagración. Amén. El no hacerlo de parte nuestra es una ironía. Es una ironía. Somos egoístas. Todo para mí solito. Y los otros que se mueran de hambre. Ellos también merecen el pan de vida, que es Cristo Jesús. Hermanos, por favor, seamos honestos consigo mismos. Sí, amén. Vayamos a Hechos capítulo 7, versículo 25. Un poquito atrás. Hay una necesidad inminente. Yo no entiendo, perdónenme, a mí no me gusta hablar de otras iglesias, pero permítame hacer una breve reseña de lo que yo he visto y oído. No sé cómo es que un hombre llamándose ministro del Evangelio usa este lugar para contar chistes. No sé cómo un hombre, teniendo el honor tan alto de parte de Dios de comunicar estas verdades eternas, esta palabra que es inmarcesible, que es poderosa, que es más cortante que toda espada de dos filos, como es que se pone con chiquilladas y bromas. No hay temor de Dios en los ministros hoy en día. Porque si los hombres tuviesen temor, se abstendrían de hablar ridiculeces en el altar. Así es. Así es. Pero como tenemos un Dios de amor, la gente dice que Él perdona todo. ¿Es verdad eso? Él lo perdona, pero no lo olvida, hermano. Sí, no se me olvida porque me cacho, ¿no? Aquí te tengo también anotado, ¿eh? ¿Qué dice? 7:25, 24:25. ¿Estamos en Lucas? Hechos. Hechos, ¿no? 7:25. 7:25. ¿Qué dice? Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos
paz, diciendo: varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Sigue diciendo. Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero. Dese cuenta lo que le pasó a Moisés. Si usted lee la vida de Moisés, la vida de Moisés es muy bonita, muy bonita. Usted ya conoce la historia. Él fue, lo pusieron en un cesto y llegó hasta el palacio del faraón. Ahí la hija del faraón se lo encontró y lo tomó como si fuese su hijo. Moisés reinó en Egipto. Moisés reinó en Egipto. Era ingeniero el hombre. Dios le dio sabiduría. Pero cuando a él lo encontraron en aquel cesto, encontraron también un pedacito de paño de que su mamá era hebrea. Y siempre lo tuvieron en cuenta: este es hebreo. Algunos sabían que era hebreo, por eso pasó demasiadas pruebas en Egipto y tuvo que huir de Egipto por haber matado a alguien más. No se lo olviden, hermanos. Este hombre, Moisés, noble, le dijo: Señor, yo soy tartamudo. Fue honesto con Dios. Dios tiene hasta el último recurso para ti. Hasta el recurso que tú no te imaginas lo tiene para ti. Pero no me importa si tú eres tartamudo, pero tu hermano habla bien, entonces tu hermano va a ser tu voz. Yo te voy a decir a ti lo que tú tienes que hacer y él lo va a hacer. Así trabaja Dios. Dios hizo maravillas. Ahora quiero decirles esto. Esta es otra óptica de la palabra de Dios. Dios puede hacer maravillas en tu vida. En tu vida. Y con tu vida, que no es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Dios puede hacer muchas cosas conmigo y muchas cosas en mí. Conmigo, a través de mí, para otros, y en mí, para fortalecerme, para darme sus principios, para sanarme, para darme gracia delante de las personas. También a ti. Yo he escuchado hermanos que dicen: hermano, pero es que yo casi no sé leer. Es que a usted lo van a contratar para leer o para hablar. Hermano, es que yo no tuve escuela. Hermano, por favor, esas excusas ya son obsoletas, ya están pasadas de moda, hermano. Pero si le pregunto que si tiene Facebook, me dice: sí, claro. Y todas las plataformas sociales las tiene. No habla inglés y un poquito de español, pero se las sabe todas. Pero cuando Dios quiere algo de ti: Señor, es que yo no fui a la escuela. El Señor nunca nos pregunta: ¿fuiste a la escuela? En China la gente toma una página y se aprende toda la página. Y cuando lo descubren, se comen la página, pero ya la tienen en su corazón. La tienen en su corazón. Hermanos, basta ya de disculpas y excusas baratas. Si usted va a salir con una excusa al Señor, saque una bien elegante que lo pueda convencer y que el Señor diga: este sí me salió muy inteligente. Pero no le sacan excusas pobres. Es que no tengo tiempo, yo trabajo mucho. Le quita el trabajo. Es como una mujer: no iba a la iglesia. ¿Por qué no va a la iglesia, hermano? Mi esposo no me deja. ¿Y por qué? Es que
Él es muy borracho y no me deja ir a la iglesia. Le quitó el esposo y tampoco fue. Amén. ¿Ah? Y ahora que va a decir, es que mi niño se queda solo, le quita al niño y ¿qué va a hacer? Ojo con las excusas, hermano. Así es, amén. Así Es que tengo un carrito, Señor. Usted suba hacia el carrito, póngale la mano al carrito, dígale en el nombre de Jesucristo, nos vamos. es. Amén, gloria a Dios. Conocí en North Hollywood, California, unos hermanos, amigos míos, que se iban por la noche a evangelizar en un carrito. Eran 3. Se iban en un carrito viejito a evangelizar. 2 millas después se les paró y se apagó. Y le dijo uno al otro, hágame el favor, ahí en el púlpito, le ponen las manos y oran. Y volvió a aprender otra vez. 3 veces en la noche les pasó lo mismo. Dígame, ¿qué es eso? ¿Es que tiene mano de magos o qué? No. Dios prueba la fe de los hombres. Así es, amén. A ver qué tan fuerte es, qué tan transparente es su comunión, su entrega, su convicción. Si caminan como viendo al invisible, como tocando al invisible. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Ese es el Dios al cual tú le sirves. No es de palo, no es de yeso. Es espíritu. Amén, gloria a Dios. Y mora, vive, reside, ministra y camina con nosotros. Ese es el Dios al cual tú ministras. Vamos a ir a Romanos 8:9, por favor. Aleluya. 8:9. Voy a ir al 7. Ustedes saben que siempre le agrego algo para que prefiero que sobre y que no falte. ¿Están conmigo, hermanos? Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Por qué? Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, hermano. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Amén. ¿Qué significa vivir según la carne? Esta carnecita requiere sus gustos, ¿sí o no, hermano? O su carnecita no. También, hermano. Mientras usted esté en este tabernáculo terrestre, va a estar sujeto a la tentación. Amén. Y el hombre que diga que no es tentado, este es mentiroso. Es mentiroso, así dice la Escritura. Amén. Y el que diga que es tentado por parte de Dios, el tal no ha conocido a Dios. Gracias. Está la criptonita. Enfrente, güey. ¿Dónde estamos? Romanos 8. En Romanos 8:9. Voy a ir al 7 otra vez. Por cuanto los designios de la carne, los designios, lo que la carne manda y ordena. Hágame el favor y le da la porción a la carne que necesita. Usted dígale sí a la carne. ¿Está bien? ¿Está bien? Ah. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Claro, estoy en el 8. Y los que viven según la carne
no pueden agradar a Dios. Yo quisiera que alguien me dijera qué es vivir según la carne. El pecado. ¿Qué más? Según nuestros deseos. La administración, La la atracción. atracción. Dirigirse por las cosas de este mundo. ¿Qué más? Escuchando. La carne. La carne habla. Los billetes hablan. Nuestros deseos. Los deseos de la carne. 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero me gusta el 9. Mas vosotros no vivís según la carne. Este mensaje es directo al espíritu del hombre, al alma del hombre. Vosotros no vivís según la carne, sino según el espíritu. Si es que el espíritu de Dios mora en nosotros, y si no mora en nosotros, no somos de Dios. Amén. Gloria a Dios. Lo voy a leer porque tal que me haya equivocado. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el espíritu. Si es que el espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, este no es de él. Amén. Aquí está hablando de 3 espíritus. Ojo. 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el espíritu. Este espíritu está con mayúscula. Si es que el espíritu de Dios, ese es otro que está en mayúscula, mora en vosotros. Y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, que está en mayúscula, no es de él. Está hablando del mismo espíritu de Dios, del único espíritu de Dios. Es Cristo. Amén. Hermanos, mas vosotros no vivís, no servís, no militáis según la carne, sino según Cristo. Si es que el espíritu de Dios mora en nosotros. Y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de él. Amén. Aquí me voy a detener un poquito porque quiero que entendamos algo. Les voy a hacer una pregunta y no quiero que me la respondan porque me van a decir mentiras. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes se reconciliaron con Cristo? No me digan, porque me van a decir mentiras. Es que usted no sabe, hermano, que yo trabajo mucho. He estado muy enfermito. No estuve aquí. Me fui de vacaciones. Tengo mucho trabajo. Pero tiene tiempo para comer, tiempo para dormir, tiene tiempo para pasarla sabroso, tiene tiempo para trabajar, tiene tiempo para ir al restaurante de esa de la M y comprarse su cafecito, tu senior coffee por la mañana. Sí tiene, ¿no? Pero para el Señor no hay. Amén. Así es. Entonces, ¿cuándo nos reconciliamos con Cristo? Voy a hacer otra pregunta. Esta sí quiero que me la respondan. ¿Quieren pasar ustedes aquí? Amén. Nos vamos a reconciliar con Cristo, ¿verdad? Amén. Ustedes y yo, todos. Vamos, venga para acá. No tiene que decir nada. Usted no tiene que decir nada. No se tiene que confesar con nadie. A nadie le confiese sus cuitas. A nadie. Delante del Señor. Levante sus manos. Dígale, Señor, gracias por la vida. Gracias por la salvación. Gracias, Señor. Señor, gracias por habernos salvado. Gracias por la salud que tenemos. Gracias, Señor, por mi esposa, por mi esposo, por mis hijos, por mi nuera, por mis hermanos, por mi familia. Gracias. Recibe, Señor, la gloria. Recibe la gloria, Señor.